Éxodo capítulo 29, verso 27, haciendo referencia a esta tercera cortina, la cortina de carnero, dice la Escritura: y tomarás el pecho del carnero. Y ahí tiene, mi querido hermano, una acotación que nos dice de las consagraciones. Recuerde que el sacrificio que se ofrecía para poder consagrar al sacerdote como sacerdote, la piel de esa víctima habría de ser utilizado como parte misma, diríamos, del vestuario del sacerdote o de los sacerdotes. Verso 26: tomarás el pecho del carnero de las consagraciones, que es de Aarón, y lo mecerás para ofrenda mecida delante de Jehová, y será porción tuya. Verso 27: y apartarás, que es igual que consagrar, el pecho de la ofrenda mecida y la espaldilla de la ofrenda elevada, lo que fue mecido y lo que fue, dice ahí, elevado del carnero de las consagraciones. ¿Para quiénes? Para, dice ahí, Aarón y de sus hijos. Mi querido hermano, esta tercera cortina pues habrá de manifestar no solamente el sacrificio de Cristo mismo ofrecido para poder, mi querido hermano, manifestarse en un sacerdocio ya no de hombre o terrenal o limitado, sino más bien un sacerdocio perpetuo y eterno, donde nuestro sumo sacerdote, que es Cristo, es nuestro sacerdote por la eternidad. Si me acompaña y corroborando algo, mi amado hermano, en el libro de los Hebreos, acompáñeme por favor. Carta a los Hebreos en el Nuevo Testamento. Libro de los Hebreos. Hebreos capítulo número 8. Hebreos capítulo número 8. Y luego vamos al capítulo número 9 también. ¿Lo tiene? Hebreos capítulo número 8. Verso número 1, capítulo 9, verso número 1 en adelante, capítulo 9, verso 1 en adelante. Nos dice el Señor: ahora bien, aunque el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, y eso hablando del tabernáculo que estamos estudiando. Verso 2: porque el tabernáculo estaba dispuesto así, en la primera parte, llamada el lugar santo, en el cual dice estaban el candelabro, la mesa y los panes de proposición. Y recuerda que estos tres elementos también ya fueron motivos de estudio. Verso número 3: tras el segundo velo, es el velo interior, estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas, dice ahí, del pacto. Verso número 5, léalo por favor. Verso número 11: pero estando ya presente, ¿quién, mi amado hermano? Cristo. ¿Cómo lo tipifica la Escritura? Sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre, dice, de machos cabríos, dice ahí, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna
redención. Mi amado hermano, si esta tercera cortina, pues podríamos decir, tipifica el sacrificio de Cristo que cubre, sí, la santidad, cubre el apartamiento, la consagración de no mancharnos o no contaminarnos, pero todo esto protegido por la sangre misma de Jesús, representada, sí, en estas pieles de carnero. Pero recuerde que por encima de esa tercera cortina habría una cuarta. En esa cuarta cortina, si me acompaña, por favor, o cuarta cubierta, si vamos a Éxodo capítulo 26, hay una referencia adicional que cubría la tienda o el tabernáculo. Verso 14: harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo, y una cubierta, y era la final, de pieles, ¿de qué? De pieles de tejones encima. Mi amado hermano, esta última cubierta, sí, se utilizaba dentro del pueblo para, sí, se utilizaba como utensilio de, diríamos, de vestimenta en el calzado. Sí, la piel de tejón era por lo general utilizada para el pueblo, para la creación o la formación de sandalias, para poder aguantar el temporal, el clima y caminar por lugares muy adversos. Esta piel era muy resistente y se ponía a secar y se volvía muy gruesa, sí, a manera de suela. Mi querido hermano, todo el tabernáculo en sí como tal llevaría como capa final, sí, este tipo de piel. Acompáñenme por favor, y en el libro de Ezequiel, para poder hacer, sí, una referencia dentro de este pasaje, en el libro de Ezequiel, en el capítulo número 16, mire, sí, este dato adicional que la Escritura nos proporciona con respecto a esta piel de tejón. Ezequiel, capítulo número 16. ¿Lo tiene? Versículos 9, sí, y 10. Capítulo 16, versos 9 y 10. ¿Ya lo encontró? Dice el Señor: te lavé con agua, hablándole a su pueblo, a Jerusalén, y lavé tus sangres de encima de ti. Sí, es decir, que le quitó su culpabilidad porque estaba manchado de sangre. Y te ungí, ¿con qué? Con aceite, y te vestí de bordado. Y dice ahí, te calcé, ¿de qué cosa lo calzó? De tejón, ¿sí? Que era en sí mismo la piel de este animalito. Verso número 10, te ceñí de lino y te cubrí, dice ahí, de seda. El tejón, mi querido hermano, era, sí, la última capa que tendría el tabernáculo y representaba la peregrinación del mismo tabernáculo en todo el desierto. Mi querido hermano, usted debería, sí, de acuerdo a la Escritura, entender de que el tabernáculo no tenía un lugar estable. El tabernáculo siempre sería, sí, una tienda móvil que Dios la habría de levantar, la habría de erguir y de transportar las veces que fueren necesarias. Así, mi querido hermano, como el tabernáculo se movía, todo el pueblo tenía que ir en pos del tabernáculo. Y esto representa, mi querido hermano, como un día lo reconoció el mismo Jacob, ¿sí? Cuando se presentó delante de Faraón, ¿sí? Ahí en el estudio del Génesis que estamos realizando. Este hombre se identificó como un peregrino, ¿sí? Desde el momento que llegó a conocer, ¿sí?, a su Dios. De la misma manera, todo creyente en esta tierra no puede, como yo lo solía decir en esa enseñanza, anclarse en esta tierra. Nuestra ciudadanía, dice la Escritura, se encuentra en
los cielos. Y si una patria tenemos, es la patria celestial. Y si una ciudad anhelamos, es la nueva Jerusalén, la cual el Señor ha ido a preparar casa para nosotros, pero el Señor se la otorgará a los que verdaderamente le esperan. Esta última, mi querido hermano, sí, capa corresponde entonces a la movilidad, sí, del tabernáculo. Para reforzar en cuanto a la peregrinación, mi querido hermano, sí, acompáñeme por favor a la Escritura en el Nuevo Testamento. Nos dice, sí, el Señor. En el libro, sí, de Filipenses, en el capítulo número 3, carta a los Filipenses, en el Nuevo Testamento, capítulo número 3. ¿Ya lo tiene? Verso número 20. Sí, en adelante al verso 21. ¿Ya lo encontró? Mas nuestra ciudadanía, ¿qué nos dice el Señor? Está. ¿Dónde se encuentra nuestra ciudadanía? No la ande buscando. Mucha gente se desespera para sacar visa para irse a los Estados Unidos. No digo que el país sea malo para visitarlo. Lo que digo es que la verdadera visa que uno debería de tener, sí, como hijo de Dios, es el visado de Cristo. Amén. Y en vez de que se lo sellen en el consulado, que sea el Espíritu Santo el que selle su corazón para tener entrada al cielo. Amén. Dice la Biblia, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos. ¿A quién esperamos de los cielos? Al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Qué sucederá cuando el Señor venga por su iglesia? Dice el verso 21, el cual transformará, amén, el cuerpo de la humillación nuestra, porque este cuerpo, la verdad, actualmente es un cuerpo corruptible, es un cuerpo que está expuesto a peligros, a enfermedades, a desgaste, a todo tipo de mal. Pero cuando Cristo, mi querido hermano, el cual habrá de venir de los cielos para levantar a su pueblo, dice la Escritura, Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Pero recuerden, todo esto, ¿por qué? Porque tenemos una patria no terrenal, sino celestial. Amén. Nuestra ciudadanía, mi querido hermano, no está aquí, aun cuando tu cédula así lo declare. El Hijo de Dios, mi querido hermano, ha prometido es sí llevarnos, porque donde Él está, dice la Escritura, ahí también estaremos nosotros. Mi amado hermano, con esto concluiría el estudio de las cortinas, ¿sí?, del tabernáculo. Y acompáñeme a Éxodo capítulo 26, porque quiero adentrarme en una nueva faceta dentro de la elaboración del tabernáculo, en el cual, mi querido hermano, sí, la Escritura también tendrá una preciosa enseñanza espiritual a través de esta segunda parte del estudio de este lugar tan precioso como lo era el tabernáculo de reunión. Éxodo capítulo 26 nos declara el Señor en el versículo número 15. ¿Sí? ¿Lo tiene? Vamos a hacer una lectura antifonal, ¿sí?, y lo vamos a reforzar también con un video, y luego continuaremos con el estudio, ¿sí?, a través también de las diapositivas y, como no, de la Biblia. Verso número 15. Y harás para el tabernáculo, recuerden que actualmente hemos solamente analizado las cortinas que habrían de estar por encima del tabernáculo, pero no el tabernáculo en sí mismo. Verso número 15. Harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia que estén como torcidas, ¿qué dice? Es decir, rectas. La longitud de cada tabla será de 10 codos y de codo y medio la anchura. Verso 17, léalo por favor.
Harás pues las tablas del tabernáculo, 20 tablas al lado del medio, sí, del mediodía, perdón, es decir, al sur. Verso 19, léalo. Y al otro lado del tabernáculo, al lado del norte, 20 tablas. Y para el lado posterior, es decir, la parte de atrás del tabernáculo al occidente, haréis 6 tablas. Las cuales se unirán desde abajo y asimismo se juntarán por su alto como un gozne. Así será con las otras dos, serán para las dos esquinas. Verso 25. Harás también 5 barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo. Y la barra de en medio pasará por en medio de las tablas de un extremo al otro. El 29. Todos el verso número 30. Y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Si me ayudan por favor brevemente con las luces, tengamos este video introductorio y preste mucha atención, porque si lo que ha leído alguna de pronto duda le ha sorprendido en este momento, preste atención al video y despejará muchas de esas dudas y luego las explicaremos de acuerdo a la escritura. Y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia. La longitud de cada tabla será de 4 metros 45 centímetros de alto por 67 de ancho. 2 espigas tendrá cada tabla para unirlas una con la otra, conforme a todo lo que yo te muestre, así lo haréis. 20 tablas al lado sur del tabernáculo. Estas han de caber en 40 basas de plata debajo de cada tabla, 2 basas debajo de cada tabla. Al lado norte también habrá 20 tablas, con sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de cada tabla. Y para el lado posterior del tabernáculo harás 6 tablas. Harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en los 2 ángulos posteriores, las cuales se unirán desde abajo, y asimismo se juntarán por su alto con un gozne, de suerte que serán 8 tablas, con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de cada tabla. Harás también 5 barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del lado posterior. Y la barra de en medio pasará por en medio de las tablas, de un extremo al otro. Y cubrirás de oro las tablas, y harás sus anillos de oro para meter por ellos las barras. También cubrirás de oro las barras. Y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Gloria a Jesús. ¿Cuántos han podido entender de mejor manera la narración? Amén. Me ayudan con las luces. Vamos al estudio de este precioso, de esta preciosa estructura, porque eso es lo que vamos a analizar en esta segunda faceta de la elaboración del tabernáculo, la estructura del tabernáculo. Y
Querido hermano, la Escritura nos narra, ¿sí?, como primera parte, ¿sí?, la dimensión, ¿sí?, de dicha tabla. Cada tabla, de acuerdo ya a diríamos así, a una interpretación al lenguaje actual, debería de tener 4 metros con 45 centímetros de alto, ¿sí?, por 67 centímetros de ancho, que vendría a representar, ¿sí?, la cantidad total de los codos, ¿sí?, porque recuerden que esa era la medida que se utilizaba en aquel entonces. La unidad de medida en nuestro tiempo contemporáneo es el metro. Amén. Sí, pero en aquel entonces no había el metro, había el codo, sí, que se lo medía desde la punta de del dedo, sí, de la palma, hasta la terminación del codo, y oscilaba entre 40 y 45 centímetros de longitud. Ahora, esta tabla, dice la Escritura, tenía que tener 4 metros con 45 de alto por 67 centímetros de ancho. Cada una de estas tablas tenía que llevar, dice la Escritura, 2 espigas, que no son otra cosa más, que 2 pedazos de madera hecho taco para que puedan insertarse en las respectivas pasas. Sí, en la actualidad muchas veces las uniones se las hace con clavos. Amén. En aquel entonces, para mayor seguridad, sí, para unir entre tabla y tabla se utilizaban espigas. Acompáñenme por favor al verso número 17 del capítulo número 26, donde declara la Escritura: 2 espigas tendrá cada tabla para unirlas una con otra. Así harás todas las tablas del tabernáculo. Ahora, ¿cuántas tablas en totalidad tenía el tabernáculo? 48 tablas. Sí, 20 de un lado, 20 del otro lado, sí, 6 tablas que cubría la parte delantera y 2 que cubrían también las esquinas. Sí, una de cada lado. Un total de 48 tablas era la cubierta de la estructura, ¿sí?, del tabernáculo, y todo esto estaba sobreprotegido, recordemos, con las cortinas, con 4 cortinas que ya las hemos analizado, ¿sí?, previamente al inicio del capítulo 26. Sí, de manera adicional, mi querido hermano, cada tabla pues tenía que ser unida la una con la otra. Para ello el Señor había ordenado, sí, que se hagan barras para poder unirlas, sí, a lo ancho de estas tablas. Mi amado hermano, sí, el Señor mandó a unir 20 tablas y cada una con sus respectivas espigas. Todo esto tendría una base. Estas bases, mi querido hermano, habrían de ser de un material. Versículo número 18 y 19. Acompáñenme a la Escritura. Harás, dice ahí, pues, las tablas del tabernáculo, 20 tablas al lado del mediodía, es decir, al sur, y harás 40 pasas de plata. Recuerde que cada tabla, ¿cuántas espigas tenía? 2. Sí, si se hacen 40 basas, era porque cada basa iba en cada espiga de la madera. Como eran 20 tablas y 2 espigas por cada tabla, 2 por 20, 40. Amén. Versículo número 19. Harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas, y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Sí, verso número 20. Y al otro lado, sí, del tabernáculo, al lado norte, nuevamente repetía la misma dosis. ¿Cuántas tablas? 20 tablas, y asimismo cada tabla con sus 2 espigas y cada espiga con sus respectivas basas para que puedan ir asentadas. Las basas eran de plata.
cada base, mi querido hermano, daría pues entonces la firmeza, la estabilidad para que estas tablas, no, por lo menos en la parte baja, no pudieran ser en este caso movidas por el temporal, por el clima. Versículo número 23. Harás, dice de manera adicional, ¿qué cosa? 2 tablas para las esquinas. Estas son las 2 tablas adicionales. Sí, para las esquinas del tabernáculo en los 2 ángulos posteriores y en la parte de atrás, las cuales se unirán desde abajo y asimismo se juntarán, dice ahí, por su alto. Y ahí dice, ¿con qué? Con un gozne, que no es otra cosa más, ¿sí?, que un ángulo, ¿sí?, de metal, mi querido hermano, ¿sí?, un ángulo que habría de unir las esquinas. Sí, estas 2 tablas adicionales en la parte posterior habrían de ser unidas, sí, por estos goznes que servirían como ángulos, sí, para unir tanto los lados laterales como la parte, sí, posterior de dicha pared también de madera, que habría de ser formado por 6 tablas, asimismo con espigas, y cada espiga metida sobre su propia base de plata. Versículo número 25. De suerte que serán 8 tablas con sus basas de plata, 16 basas. Recuerden que eran 2 bases por cada tabla, porque llevaba 2 espigas. 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Verso 26, léalo por favor. Y 5 barras para las tablas del lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo al occidente. Verso 28. Y la barra de en medio pasará por en medio de las tablas de un extremo al otro. Estas barras con sus anillos, mi amado hermano, habrían de pasar o atravesar, ¿sí?, cada tabla. Mi amado hermano, estas barras cumplirían en sí mismo la función de dar estabilidad en el centro, ¿sí?, de la estructura, para que no se puedan romper. Sí, usted entenderá, mi querido hermano, que la tabla, si bien es cierto, sí, era de madera de acacia, una madera muy resistente, dentro de la cual también ya el Señor había ordenado que de esa misma tabla o de esa madera se haga el arca del pacto, el arca del testimonio, como también la mesa de los panes de la proposición. Esta misma madera habría de ser utilizada para, en este caso, la estructura exterior del tabernáculo. Las barras cumplirían en sí mismos, sí, diríamos así, una fuente adicional de seguridad para que las tablas no se movieran, sí, en su parte central. 5, sí, barras serían las utilizadas. 2, sí, en la parte superior, sí, y 2 en la parte inferior, y una barra adicional por en medio, pero por el lado de adentro, sí, mientras las 4 primeras barras estarían por la parte, en este caso externa, una de ellas estaría por la parte interna, atravesándola de largo, sí, a largo. Versículo número 26. Harás también 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo al occidente. Verso 28. Y la barra de en medio pasará por en medio de las tablas de un extremo al otro. ¿Qué habría de suceder luego de que la estructura en sí mismo ya fuese, sí, prácticamente ya levantada? Dice el Señor, y la cubrirás. ¿De qué cosa? Verso número 29. Y cubrirás de oro las tablas, y harás sus anillos también. ¿De qué material?
de oro para meter por ellos las barras. También cubrirás de oro las barras y alzarás o levantarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Si usted es un poquito, diríamos así, juicioso a la hora de ver esta estructura, se dará cuenta de que toda ella era, sí, montable y desmontable. No habría de llevar tornillos, no habría de llevar clavos, no habría de llevar de pronto, sí, diríamos así, algún tipo de accesorio sin que le interrumpiera la facilidad de poderla así armar o desarmar. Todo era así movible, todo iba con la espiga, se montaba así, se podía armar y desarmar con facilidad. Porque recuerde que este tabernáculo fue levantado así como se realizaron cada una de los velos o las telas o cortinas, y en los primeros versículos habría de ser un instrumento móvil para que fuera la tienda también peregrina, como lo eran los que iban en pos también del tabernáculo. Mi querido hermano, ¿y qué tiene que ver todo esto con el creyente? Porque debemos de asentar esta enseñanza en una vida práctica, ¿sí? Diríamos en un tiempo actual. Mi amado hermano, el creyente, al igual que la estructura que hemos analizado parte a parte, tiene mucho que ver, sí, con lo que dice Éxodo capítulo número 26. Desde su inicio, sí, desde la tabla que Dios escogió para que pueda de ahí poco a poco irse, sí, formando, irse haciendo una pared hasta que culminara toda ella como un precioso tabernáculo que brillara, sí, con este oro tan precioso, con este metal tan precioso como lo es el oro y las basas que son de plata. Mi amado hermano, acompáñeme a la escritura y veamos, sí, ciertos principios bíblicos que me gustaría compartir junto a usted. Cuando vamos al libro de Job, en el capítulo 23, veamos ciertas referencias, mi querido hermano, sí, de qué es lo que demanda Dios con respecto, sí, a nuestras vidas, tomando como alusión lo que hemos leído a la hora de estudiar, ¿sí?, el levantamiento de la estructura del tabernáculo. Job capítulo 23. El libro de Job capítulo 23, antes del libro de los Salmos. ¿Lo tiene? Verso número 10. ¿Ya lo encontró? De ahí leemos, sí, al versículo, sí, número 12. Mas él, hablando Job, conoce mi camino y dice ahí, me probará. ¿Cómo qué? Dice ahí, y saldré, perdón. ¿Cómo saldrá, mi amado hermano? Es que es importante analizarlo y cotejarlo con la conformación de la estructura del tabernáculo. Repito el verso número 10. Mas él conoce mi camino, es decir, mi andar, mi forma de vivir. Y no solamente que lo conoce, cómo vivimos, sino que pese a que me conoce cómo vivo, eso no me va a eximir, dice la Biblia, de que ese Dios que me conoce me ponga por delante, dice ahí, ¿qué cosa? Una prueba. Mucha gente menciona en ese sentido, hermano, si yo estoy bien con Dios y yo no sé por qué me está pasando tal o cual cosa. Mi amado hermano, justamente porque Dios conoce cómo estás viviendo, es que va a probar si verdaderamente ese caminar que tienes en Dios de santidad es firme y estable. Verso número 10 dice, me probará, pero la prueba que traerá para el verdadero creyente, dice, y saldré como, ¿qué metal? Saldré como el oro. Mi amado hermano, la estructura del tabernáculo no solamente era la estructura de una tienda.
sino que era el modelo a seguir de todo israelita al ver el tabernáculo. Así como lo fue Cristo, que Cristo fue, mi querido hermano, un hombre de buen testimonio, y eso ya lo hemos leído en muchas oportunidades, ¿sí? Que no solamente tenía un testimonio agradable ante Dios, sino también ante los hombres. De la misma manera, cada creyente debe de saber si construir y edificar, si tal cual como fue levantado el tabernáculo, su vida con buenas bases. Y mi amado hermano, aun cuando somos, por eso el Señor, ¿cómo cubría esta madera de acacia? ¿Cómo la cubría? De oro. Aun cuando, sí, sin Cristo somos susceptibles. Mire que ya leímos la carta anterior, haciendo referencias en el libro de los Hebreos, de que el Señor, ¿qué hará con este cuerpo corruptible? Lo va a transformar, porque este cuerpo se desgasta. Cuando somos madera de acacia, cuando Cristo viene a nuestra vida, la cubre de oro y la hace refulgente. Pero ese oro tenía que aguantar el temporal del clima. Ese oro, mi amado hermano, en el tabernáculo que estaba 100% expuesto. ¿Dónde estaba levantado el tabernáculo? ¿En dónde estaba levantado? En el desierto. Y en el desierto el oro tenía que aguantar el temporal, sí, de todas, diríamos así, las afectaciones climáticas que se levantarían en medio de ese mismo desierto. La vida del creyente, mi amado hermano, debe de estar cubierta de oro, o por lo menos debería de estar siempre buscando abrillantar su vida como que si fuese el oro mismo. De manera adicional, mi querido hermano, si leemos en el verso número 11, porque quería llegar también a estos versículos de Job capítulo 23, mis pies han seguido, dice ahí, sus pisadas. Bien decía Pablo, sed imitadores de mí como yo también lo soy de Cristo. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Qué preciosa declaración que hace Job. Y ojo, en medio de la prueba. En la primera carta a los Corintios vamos a entrar un poco más, de manera más fuerte, ¿sí?, en las demandas de esta estructura. Primera carta a los Corintios, en el capítulo número 3. Este libro también le recuerdo que está siendo estudiado, ¿qué días? Los días jueves, ¿sí? Primera carta a los Corintios, capítulo número 3. ¿Ya lo tienen? Versículo número 10 en adelante. Sí, o si quiere leer, leamos por favor de pronto del verso 9, que sí es muy pertinente también. Verso 9 en adelante. Porque nosotros somos colaboradores. Me encanta el término. ¿Sí? Dios no dice que somos esclavos de Él. ¿Cómo nos ve Dios? Como sus ayudantes, sus colaboradores. Sí, colaboradores, dice ahí, de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, como que si Dios fuese quien cultiva y nosotros el terreno donde Él cultiva lo que quiere cultivar. Y dice edificio de Dios. Otros textos bíblicos, otras ediciones dicen vosotros sois templo de Dios, que hace una referencia muy precisa que bien se la puede comparar como que si fuéramos tabernáculo de Dios también, porque eso era lo que era el templo o la casa de Dios. Un tabernáculo. ¿Cómo nos considera Dios a nosotros? Como que si fuésemos tabernáculo. Y de hecho la Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Mi amado hermano, pero ese templo tiene en sí mismo un cuidado que mantener constantemente. Cuando avanzamos a los versos subsiguientes, porque aquí quiero concentrar la enseñanza, dice, verso 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada,
yo, hablando Pablo ahí, como perito arquitecto, ¿sí? Es decir, como una persona capaz y entendida de poder construir, ¿qué ha hecho? Puse el fundamento. Ojo, eso no significa que él sea el fundamento, pero él puso el fundamento. Ahora, ¿qué utilizó Pablo para edificar este edificio? Porque está hablando de un edificio hecho de manos de hombre, está hablando de la propia vida. Porque Dios nos consideró en el verso 9 como sus colaboradores, como más nos consideró como labranza suya y como edificio, o lo que es igual casa o templo de Dios. Verso 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito o entendido arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Y aquí me concentro. Pero cada uno, aquí es donde ya no se le puede echar la culpa al otro. Cada uno, ¿qué dice la Biblia? Mire cómo sobreedifica. Mi amado hermano, cada creyente ha de estar atento cómo construye su vida en Cristo, sí, Jesús. Cada uno de nosotros debe de estar atento cómo va sobreedificando, porque todos edificamos sobre una base: Cristo Jesús. ¿Sí? Cristo es la base o el fundamento o la piedra angular, sí, de la gran edificación sobre la cual cada creyente va edificando su vida. Recuerde que Dios, ¿cómo empezó todo esto? Con una simple tabla. Y esa tabla tenía una medida exacta. Cuando venimos a Cristo, no solamente venimos como tabla, venimos como prácticamente un pedazo de madera hasta torcido y con muchas asperezas. Los que han trabajado en madera sabrán bien que, por lo general, ¿a dónde se consigue la madera? En los campos, sí, allá por los bosques, pero aquí en la ciudad, ¿a dónde uno va? A las madereras, sí. Y ahí cuando uno compra las tablas, las compra, como dicen por ahí, en crudo. Sí, la tabla está totalmente áspera, muchas están viradas, otras están requebrajadas, y el que va a hacer algún tipo de mueble, ¿sí?, o algo con esa madera, de entre esas muchas tablas trata de escogerla la mejor. Luego de que la compra, si vos lo que ha revisado, la ha comprado, es decir, ha pagado un precio, la lleva, sí, a una canteadora. Los que saben lo que es, me están entendiendo. Los que no se quedan así. Canteadora. Sí, es una pulidora o una lijadora, sí, que a la tabla de ambos lados la pule y le quita todas las asperezas, ¿sí? Y esa máquina, mi querido hermano, saca en sí mismo, de manera general, saca, ¿sí?, cualquier imperfección que tenga la tabla, ¿sí? Y todo esto, mi querido hermano, ¿para qué? Para que esa pequeña madera comience a adquirir la forma, sí, que en este caso el carpintero quiera comenzar a darle. Si quiere armar un tablero, comienza a pegar esa tabla la una con la otra para que poder hacer un armazón. Mi querido hermano, y así como Dios poco a poco, parte a parte, si pieza por pieza, habría de ir edificando su tabernáculo, el Señor te dice a ti, me dice a mí, versículo número 10 en la parte final: cada uno mire cómo sobreedifica. Cada uno debe de estar preocupado de su construcción espiritual. Así como el tabernáculo, Dios fue muy exigente a la hora de pedirle a Moisés y al pueblo que levante el tabernáculo. Dios no quería una payasada. Dios no quería una estructura que donde se ponga un clavo todo se venga abajo. Mi amado hermano, hay gente que trabaja de manera pacotilla, como dicen aquí en mi pueblo. Sí, hay gente que a la verdad, en vez de aprovechar el material, lo desperdicia. El Señor fue muy exigente. Cuando uno va a Éxodo capítulo, no pierda por favor la carta de Corintios, no lo pierda. Cuando uno va a Éxodo capítulo número 26, verso 30, mire lo que dice el Señor.
y alzarás o levantarás o erguirás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Es decir, si la levantas y no está igualito, tendrás que volverlo a tirar y volverlo a hacer para que quede conforme al modelo. Si usted, mi amado hermano, de pronto ve una revista y dice, y ve de pronto algún juego de comedor, algún mueble, algún anaquel, algo ve en madera, no, y usted va donde el carpintero y dice, mire, yo quiero que me haga un mueble pero igualito a este. Viene el maestro, ve, a ver, aquí se va tanta madera, tanto se gasta en esto, hay que laquear, hay que pintar, ¿verdad? Todas las cosas, ve, $1000 le cuesta. Pero maestro, me va a quedar igualito a esto, por supuesto. Bueno, está bien, pero mire, que quede igualito. ¿Cuántos han hecho negocios así muchas veces? Y le entrega el dinero, y dice, ¿cuánto tiempo? Un mes me voy a demorar. Perfecto, llega el mes y usted está pero anhelando ver el resultado final. Y cuando le entrega, mi amado hermano, se lleva diríamos así, la perjudicial sorpresa de que no se parece nada. Pregunto, ¿usted le recibe el trabajo? No. Hay mucha gente que ha quedado hasta demandada judicialmente por trabajos como estos, donde no se cumple a cabalidad con las especificaciones de la elaboración que usted en este caso ha pedido. Mi amado hermano, Dios le dijo a Moisés, lo vas a levantar y mira, le dice así, que debe de quedar conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Ahora, cuando vamos a Corintios, Primera de Corintios, porque estamos en esa preciosa carta, en el capítulo número 3, capítulo número 3, ¿lo tiene? No lo perdió, ¿verdad? Versículo número 10, en la parte final, el Señor, luego de que ha puesto, porque Él ya puso el fundamento. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? Si tú ya lo tienes, si ya lo recibiste como Salvador en tu vida, sí, date por contento, porque ya tienes el fundamento. Cristo ya está ahí. Es decir, lo más importante que tenías que tener para comenzar a construir tu vida, ya está ahí. Ahora, si no lo tienes, ¿qué sería lo recomendable? Que le permitas, ¿sí?, a que ese Cristo venga a tu vida y Él ponga lo que a ti te hace falta. Mucha gente quiere construir su vida sin Cristo. Y cuando uno construye sin Cristo, sin su vida, ahí sí viene el río. ¿Y qué pasa? Viene la tempestad, viene cualquier cosa. ¿Y qué pasa con lo que edificas? Se cae. Amén. Por eso es que los matrimonios no duran. Por eso es que la paz que muchas veces el hombre trata de buscar es temporal, porque Cristo no está, ¿sí?, no está como la piedra de fundamento en ese hogar o en esa vida. Verso número 11. Porque nadie, y es lo primero que advierte Pablo a la iglesia, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual lo vuelve a dejar ahí bien establecido. ¿Quién es? ¿Tú estás seguro que Cristo es tu fundamento, mi amado hermano? ¿Seguro? ¿Seguro, seguro? Mire que hago la pregunta. ¿Seguro? Porque vamos a algo muy crítico. Si Cristo es el fundamento, si Cristo es la base de tu vida, ¿cuántos tienen a Cristo en su matrimonio? Ya van escaseando, ya vio. ¿Está o no está en tu vida? Y si está en tu vida, debería estar ¿en dónde también? En tu matrimonio. Si está en la vida del esposo, está en la vida de la esposa, debería estar en la vida del hogar. ¿Verdad que sí? Si Cristo está como fundamento en tu matrimonio, en tu hogar, en tu vida personal, dice el versículo 12, y si sobre este fundamento, ahora yo pregunto, me voy un ratito a la estructura. El Señor comenzó, recuerde, desde abajo, a la madera. ¿Qué le mandó a hacer? Las espigas. ¿Con qué objeto le mandó a hacer las espigas? Para poder asentar en ellas, ¿qué cosa? Las bases. ¿Y esas bases de qué material eran?
Ahora yo les pregunto, si concordarían o irían, diríamos así, hasta a la vista, harían armonía la madera con la plata. Posiblemente sí, pero posiblemente también no. Recuerde que esta madera, toda ella, al final el Señor, ¿qué le manda a hacer? La manda a cubrir de oro. ¿Aún para qué? Para que pueda haber armonía entre estos dos metales preciosos, como lo habría de ser el oro y la plata. Mi amado hermano, si Cristo es el fundamento en tu tabernáculo, pregunto, ¿qué elementos tú pondrías en tu vida para construirla? ¿Qué pondrías en tu vida? Sabiendo que Cristo es el fundamento. Mi amado hermano, si tú te pusieras zapatos de marca, vamos a suponer que los zapatos sean el fundamento. ¿Cuál es el mejor zapato? Hablando de zapato casual, un zapato de terno. Bendito. Bata, me dice, no, ese no. ¿Qué zapato? Un zapato casual, pero de marca. ¿Cuál? Imperial, por ejemplo. Sí he conocido el zapato Imperial. Ya un zapato que es encharolinado, todo brillantado. Pregunto, con esos zapatos, ¿qué tipo de media se pondría? Voy subiendo. Polines. Usted no, pues hermano, no. No cuadra. Porque el zapato fino amerita también una media fina. Sí, de pronto una buena marca ya le costea. Se me ocurre. Sí. Ahora, no quiero ir en detalle con cada pieza, pero vaya usted haciéndose a la idea. Sí, ¿qué clase de ropa interior se pusiera? Para ir combinando toda esta, digamos así, todo este ajuar, sí, que es de buena marca y de buen vestir. Mi amado hermano, usted va a comenzar a utilizar, sí, para poder ir, diríamos, en armonía con todo lo que se pone, con cada parte de su vestimenta, con algo que dignifique la una de la otra. ¿Sí me está entendiendo? Mi amado hermano, ahora, Cristo es mejor que un buen par de zapatos. Y es el fundamento. ¿Qué te pondrías? ¿Qué te pondrías? Porque la Biblia dice de manera muy crítica que hay quienes sobre ese fundamento, versículo, sí, número 12, y si sobre este fundamento alguno edificare o construyere, ¿cómo va a dignificar al fundamento de Cristo? ¿Qué le va a poner? Aquí dice que hay personas que al fundamento le ponen, ¿qué cosa? Que vendría a ser, de acuerdo al tabernáculo, el metal más precioso que puede haber. Ahora, si tu vida, en el cual ya Cristo es el fundamento, tú todo lo que haces es abrillantado, o diríamos, se ve como oro perfecto. Tu vida va en sincronía con el fundamento. Cristo, oro, y oro macizo, oro puro, oro refulgente. Mire que hay oro y oro. Hay oro baratito, ¿verdad? ¿De cuántos gramos? ¿Cuántos quilates? De 14, usted lo coge ahí hasta la plata. Pero si hablamos de 21 quilates, ya es un oro macizo, contundente, hasta un brillo mucho más excelso que el de 14. Mi amado hermano, la Biblia dice que hay quienes sobre el fundamento que es Cristo ponen sobre su vida oro. Pero hay quienes, sí, pareciera ser que el fundamento no amerita ponerle algo tan excelso como oro, y comienzan a combinar, comienzan a rebajar el asunto, y dicen que hay quienes ponen, ¿qué cosa ponen? Ponen plata. Y hay otros que ven mucho el poner sobre el fundamento plata y le van poniendo, dice, piedras preciosas. Pero hay quienes dicen que también le ponen o lo combinan con ¿qué?
con madera. Y otros dicen que madera, está cara la madera, y rebajan más todavía y le ponen heno. Y hay otros que dicen hasta el heno está caro porque pueden decirle para dar de comer a los bueyes, a los animales. Mejor pongámosle lo que encontremos por el camino, hojarasca. Pero ojo, todos tienen un denominador común: el fundamento. Y el fundamento sigue siendo Cristo. Mi amado hermano, el tabernáculo tenía un fundamento, tenía basas de plata. Y este templo, este tabernáculo, mi amado hermano, hecho de una manera muy exclusiva, sí, era bañado todo él ¿con qué fue bañado? Con oro, y oro puro. Desde sus anillos y las basas que lo atravesarían para darle la estabilidad, la firmeza, sí, para el temporal. Mas sin embargo, mi querido hermano, la Escritura nos dice, acompáñame por favor al versículo número 13, que todo aquello que tú pongas sobre este tabernáculo va a ser como lo dijo Job en el capítulo número 23. ¿Qué versículo di? 20. ¿Qué decía Job? Acompáñame, no pierda Corintios, por favor, no lo pierda. Ajá. ¿Qué nos decía? Job 23 verso 10, perdón. Job 23 verso 10. Mire que todo en la Biblia está enlazado. Nada es al azar. Nada está por gusto en la Escritura. Mas Él conoce mi camino. Amén. ¿Ya lo encontró? Me probará. Ojo. Me probará. Pero él estaba seguro de que luego de que Dios lo prueba o lo someta a resistencia, él sabía que saldrá como debería de salir. Pero ¿por qué saldría como el oro? Ahora, pregunto yo algo: para salir como oro, ¿cómo deberíamos de presentarnos? ¿Con caucho? ¿Con plástico? ¿Con madera? El metal, mi amado hermano, si bien es cierto, puede combinarse con otros metales, pero, mi querido hermano, usted debe de saber que si algo es oro, luego de que sale del proceso del fuego, se terminará saliendo como oro también. Pero el fuego, ¿qué es lo que hace? Refina. Si el oro viene contaminado, el fuego quema todo aquello que no es oro y lo deja puro. La Biblia dice, mi amado hermano, versículo número 13: la obra de cada uno se hará manifiesta, se hará pública, o se dará a conocer, en 1 Corintios 3 verso 13, porque el día, cuando habla del día, habla del tiempo que solamente lo conoce Dios, donde Él sabe que te va a probar. Pregunto, ¿cuántos han pasado por pruebas? Pero no pruebas de que hoy día no tengo para la comida. No. Pruebas, mi amado hermano, donde el piso entero se te ha removido. Pruebas donde a la verdad, sí, si uno no se agarra bien, sí, parece que se cae. Pruebas, mi querido hermano, sí, no aquella prueba que dice, ay, me viene a cortar la luz. ¿Qué prueba que estoy pasando en la mesa? No. Pruebas donde, mi querido hermano, pareciera ser que tu vida sí la vas a perder, que tu hogar está pero al filo de la navaja, que donde tú haces hasta respiras te dicen divorcio, te vas. Pruebas donde, a mi querido hermano, si tu vida se ha visto al mismo borde de la desgracia, de la muerte, donde tú dices, Señor, yo no pensé que esto habría de tocar mi vida. Mi amado hermano, la Biblia declara que habrá un día, y yo creo que ese día muchos cristianos ya lo han saboreado, o a otros ese día los está esperando con los brazos abiertos, diciéndole, te espero. Pedro pasó un día como esos. Un día. Pedro era un hombre, como escuché hoy día en la predicación, un hombre muy
violento, compulsivo, ¿sí? Pero Pedro, más allá de todo su currículum que tenía, el Señor le adelantó, a él le adelantó, diciéndole, sí, que Jesús habría de orar por él, porque Satanás lo había pedido para zarandear. Mi amado hermano, quisiera concluir, yo sé que el tiempo está avanzando y lo podría dejar para la otra semana, o lo terminamos ahora. Lo terminamos nomás, lo que pasa es que hay niños también afuera, son 9:20 ya. Mi querido hermano, y Pedro pasó un día en su vida como un día que nunca más se le borraría de su mente. El día que él negó a Cristo Jesús. En ese día su fe fue probada. Y si él instantes anteriores había dicho que era de oro, resultó ser de hojarasca. Porque apenas se lo puso a la candela, se quemó todito. Todito. Pero gracias a Dios, Pedro, a diferencia de Judas, porque había una gran diferencia, tenía un fundamento que no se quema. Más allá de la prueba y de la crisis, era Cristo Jesús, mi amado hermano. Y si Cristo es tu fundamento, mi querido hermano, Él te hará estar firme en el día de la prueba. Amén. Amén. Mi santo hermano, quisiera hablar más de esto, pero me voy a quedar ahí. Pero lo vamos a continuar desarrollando el próximo día sábado con la ayuda del Espíritu Santo. ¿A cuánto les ha hablado el Señor? Hasta aquí. Amén. Si es así, dale una fuerte ofrenda de aplauso al Señor. Aleluya. Oremos.